¿Qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas en cualquier lugar, en cualquier momento en el que nos estés sintonizando y escuchando. Mi nombre es Osvaldo Huerta y te doy la más cordial bienvenida a esta tertulia de arte. Y muchísimas gracias por estar con nosotros, acompañándonos en esta velada fría, medio lluviosa. Y les quiero compartir que, bueno, hoy es un programa muy especial porque vamos a hablar de muchas cosas, pero sobre todo algo muy importante que es la muerte a la mexicana, porque es un tema, y ya nos lo platicará Arturo Sánchez Meyer, Adriana Sánchez Meyer y mi querido invitado Pablo Suac, que ahorita les vamos a dar la bienvenida formal como siempre y como ellos se lo merecen, pero es un tema en el cual el mexicano se siente identificado de muchas formas, y se siente identificado porque es característica del mexicano el hecho de decir, tengo o no tengo miedo a la muerte, cómo la veo, cómo la enfrento, la respeto, no la respeto. Es un montón de cosas y lo vamos a ir desmembrando, porque yo creo que no hay cosa más importante o que nos mueva como mexicanos o como humanos, que es el nacimiento y la muerte. Nos emocionamos con el nacimiento de un niño y nos entristecemos con la muerte de un ser humano. Algunos no tanto, pero en ocasiones lo podemos lograr y lo podemos hacer. Yo le doy la más cordial bienvenida en esta noche a la mesa, como todas las noches, a mi querida Adriana Sánchez Meyer. ¿Cómo estás, mi querida Adriana? Muy buenas noches. Hola, Osvaldo, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas, Adriana, perfecto. Mi querido Arturo Sánchez Meyer, también presidente de Fundación Cultura en Movimiento y aliado de Culturalmente Responsable. Muy buenas noches, mi querido Arturo, ¿cómo estás? Hola, mi querido Osvaldo, buenas noches. Buenas noches a todos, muchas gracias por vernos. Pablo, buenas noches. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, pues como invitado de lujo tenemos a nuestro querido Pablo Suac, mi querido Pablo Suac, que él es actor, director, guionista, pero aparte de escritor, es dramaturgo. Y bueno, además de ser un excelente amigo y que tenemos muchos años andados en el medio, es una persona con la cual, por muchas razones, tenemos una comunión muy especial a partir del tema de la muerte, pero sobre todo porque muchos de los temas en los que has tratado tus tanto obras de teatro, novelas, ahorita estás haciendo una película, platícanos un poco más de ti, pero sobre todo, mi querido Pablo Suac, bienvenido a la Tertulia del Arte, esta es tu casa y platiquemos mucho de todo aquello de lo que tú eres, de lo que tú haces. Gracias por estar acá. Pablo, creo que tu micrófono no está funcionando. No te oímos, Pablo. Bueno, estamos teniendo dificultades técnicas, como pueden ver, pero en un momento se solucionarán. Bueno, pues nos podemos quedar a platicar tú y yo. Sí, empecemos con el tema. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. ¿Y a ti? Bien, también. Bueno, Yo pues quería empezar con algo que vi hoy, que se me hizo, o sea, de que lo relacioné luego con el tema y me reí muchísimo, que es como el tema del COVID, que está muy ligado a la muerte sobre todo, y que lo tomamos todo a broma y a burla, y hoy vi un meme de unos tacos que se llamaba Tacovid, ¿lo viste? No. Me dio muchísima risa porque es lo que hacemos con todo. ¿Me oyen? Ahora Ya sí, platicamos, Pablo. Bueno, muchísimas gracias por tenerme, Adriana, Arturo, Svald, muchísimas gracias, estoy muy contento, muy a gusto, pues a platicar si la tecnología nos lo permite. Exactamente. Esperemos que así sea. También vi ese meme. ¿El de Tacovid? El de Tacovid, y además lo que tú no sabes es que el lunes se volvió a poner la señora de los tacos aquí a la vuelta, bueno, aquí en la esquina. Uh-huh.
y tenían unos comensales y llego yo y estaban bromeando con el tacos de COVID, deme un taco de COVID, deme un taco de COVID. Y yo así, yo estaba a punto de irme. Luego les digo, me da 2 de pollo y dice la chava, yo pensé que ibas a pedir 2 de COVID. O sea, ni me conoce. Ni me conoce. Claro. Pero es que con eso como que conectamos todos, ¿no? O sea, hay que burlarnos. Sí, es que ya de por sí el mexicano tiene ese asunto del melodrama muy, muy implantado en los genes, y entonces es importantísimo encontrar todo tipo de escapes precisamente para el drama que vivimos día a día, y el drama es para ricos y pobres, más para pobres. Sí. Creo que ese es justo el tema de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De cómo la cultura mexicana desde hace mucho tiempo percibe a la muerte, desde canciones, literatura, arte, arte pictórico, arte en general, y cómo eso a veces puede ser muy difícil explicárselo a algún extranjero, ¿no? Están como que internacionalmente siempre les llama mucho la atención la imagen que tenemos los mexicanos sobre la muerte. Y esto yo creo que lo podemos discutir durante el programa, si es realmente un asunto cultural o es un mito que se ha venido perpetuando durante mucho tiempo. Claro. Si es pregunta, respondo. Sí, efectivamente es un asunto cultural, absolutamente cultural, y tiene que ver con la adoración a la muerte de los pueblos aztecas y también, de los pueblos prehispánicos, y también de los mayas. Los mayas también tenían una adoración a la muerte no tan vívida y tan importante como la mexica. Pero sí, efectivamente es una cuestión que viene de años. Ahora, porque hay que entender en el caso de Europa, básicamente Europa, sí hay una relación muerte-persona, pero no hay una adoración a una deidad que se dedique a acoger a los muertos. Es decir, lo primero que tenemos que entender con la cultura mexicana es que hay 2 personajes fundamentales, que son Mictlantecutli, que es el señor del inframundo, y Mictecacihuatl, que es su consorte y es la señora de las personas muertas. Y después de pasar, no ahondaré en ese tema, después de pasar los 9 inframundos, llegas con tu señor Mictecacihuatl, y llegas con tu señor Mictlantecutli, y él te acoge en el seno de la muerte y te conviertes en parte del cosmos. No te vuelves un alma que está rondando por los rincones de la casa como en la tradición europea. Te conviertes en parte del universo mismo. Como La Llorona y como yo, que soy como una voz de ultratumba que está metiéndose en tu conversación, mi querido Pablo. Bueno, por lo menos te oigo bien. No muy claro, pero sí muy fuerte. Entonces, eso es básicamente lo que hay. Perdón, déjame nada más terminar. ¿Qué hay? Espérame. ¿Ya? Sí, en el caso de los espectros y de las deidades que se vuelven espectros, es por alguna particularidad, pero no era una generalidad de los seres humanos volverse fantasmas a su muerte. O sea, sí había, pero eran castigos divinos por tal o cual otra cosa. Porque también, si morías ahogado, te ibas a un infierno. Si morías, si tu muerte no era natural, te ibas a otro lado. Uh-huh. Si una muerte natural era por la guerra o por alguna enfermedad, y si peleabas en la guerra, pues ya te podías ir a los 9 inframundos, mundo por mundo, hasta que llegabas al final.
Bueno, yo creo... por favor. Cuando quiera. Bueno, gracias. Me invitas a tu programa, Pablo. O sea, tú siempre hablas. Me invitaste para hablar, aguántate. Me invitaste para hablar. Platicar de la muerte, pero vamos a platicar de la muerte, pero ¿te quieres aventar las 9 puertas en una sola sentada? No quiero. Nada más quiero decir que son 9. Vamos platicando de puerta en puerta. Te aprovechas porque sabes que te quiero, ¿no? Como la canción. Y te aprovechas porque no me estás viendo aparte. Además, no, pero no quiero hablar de todos los inframundos, nada más quería establecer el cosmos como para entender un poquito de dónde viene todo este asunto. Bueno, ahora, hablando de ese cosmos, y antes de que pueda darle la palabra tanto a Adriana como a Arturo, lo que creo siempre es que la ideología del mexicano con respecto a la muerte tiene dos connotaciones. Tiene una connotación religiosa y tiene una connotación esotérica. Y la connotación religiosa siempre va a ser a partir de esa idea cristiana, religiosa, espiritual, católica o de formación, y está bien dicho, de formación, en la cual va a ir la idea y la tendencia hacia una vida mejor, como lo plantean los santos cánones de la Iglesia. Y la otra es una cuestión esotérica, en la cual tiene que ver mucho, aunque también religiosa, con una mexicanidad que parece esotérica en tanto a los conocimientos o a las doctrinas predichas o vistas. Sin embargo, la esoteria te marca, como bien dices, todo un punto, una serie de mundos y una serie de puertas en las cuales el entendimiento de ir avanzando sobre el camino nos marca el mismo camino de la vida, Pablo. Nos marca el mismo camino de la vida porque son las diferentes pruebas que tenemos que ir pasando para lograr una claridad y un renacimiento en otro plano, o en otra dimensión, o en otro cuerpo. Y eso lo establecen, aparte, muchos textos, muchos autores, que podemos encontrar desde el bardo Sokol, que está en la India, y lo podemos encontrar desde el mismo Dante Alighieri con los 9 círculos del infierno, a partir de cómo van entendiendo este trabajo o ir transitando entre la vida y la muerte para lograr un renacer o una ascensión, llámese como lo queramos llamar. Adriana. Hola. Pues yo lo que creo es que, bueno, no conozco mucho del esoterismo ni de los 9 puertas ni de nada de eso, la verdad no sé mucho, pero lo que yo veo es un sincretismo justamente entre esta tradición judeocristiana y la forma de ver la muerte como un paso hacia la vida eterna y hacia, digamos, la que es más real, ¿no? Y en la que todo va a ser mejor y en la que vas a cosechar todo lo que has sembrado. Y pues como una visión más orgánica, ¿no? Como tenían los aztecas y muchas de nuestras culturas previas, en las cuales no es que se viera la muerte, no me parece que se viera la muerte con este tono burlón ni sarcástico, sino que se veía con mucho respeto, pero era como una cosa más orgánica hacia la naturaleza. Y bueno, obviamente hacia todos los dioses y hacer estos sacrificios humanos y todo, pero creo que por ejemplo, estas imágenes pictóricas que se usan mucho en el arte, que son muy visuales, creo que ellos no tenían problema en ver esto, o sea, en ver los huesos como quedan, el cuerpo muerto. No había tanto morbo alrededor de eso, sino que se veía como algo más cercano, más natural. Y creo que al hacer este sincretismo, nosotros hemos retomado un poco esta forma de verla como más de cerca y de quitarle toda esta, pues sí, este morbo de tener la idea de la muerte, pero no poder verla, ¿no? Y a la hora de nosotros poner, no sé, a la Santa Muerte o ver el Zompantli que estaba lleno de calaveras y eso, pues siento que
que en ese sentido es difícil de explicar a personas de otras culturas cómo es, pero nosotros lo tenemos muy introyectado como estos dos lados y hemos hecho una mezcolanza muy extraña en la cual convivimos con los dos mundos, incluso nos burlamos un poco de los dos, pues, creo yo. Sí, yo creo que tienes razón. Y creo que, además, bueno, hemos hablado mucho sobre los griegos aquí, pero porque es una civilización fundante, pero para los griegos la vida no podía ser comedia, la vida era tragedia, justo desde el momento en que te enterabas que te ibas a morir. Y las grandes tragedias griegas tienen que ver con eso, con tratar de escapar del destino y con terminar en un destino que finalmente al cual no puedes escapar más que los dioses, que es el destino de la muerte. Los dioses griegos también son dioses que podríamos considerar desde un punto de vista judeocristiano dioses sui generis, porque son dioses que también entienden la muerte de determinada manera y la transmiten de determinada forma. Creo que, como hablábamos alguna vez en uno de estos programas, la comedia y la tragedia no están tan lejos. Finalmente, en algún momento se tocan. Y para lo que me parece que la cultura mexicana ha sido muy buena en el tema de la muerte, es justo llegar a esa línea de no tanto de burlarte de la muerte, sino como de hacerla a un lado, no tomarla como una tragedia, sino tomarla como algo que finalmente va a pasar, y entonces se puede hablar con ella de tú a tú. Están las Catrinas, está José Alfredo Jiménez casi dando una declaración diciendo que la vida no vale nada, y de ahí te vas a la cantina a jugar a los gallos, ¿no? O sea, creo que es una manera de no tener una línea tan clara entre una cosa y la otra para poder finalmente sobrellevarla de una mejor forma. No sé qué piensas tú, Polo. ¿Pablo? Otra vez no se escucha tu micrófono. No se oye. Hola, hola. Es como evadir, yo les pregunto a la mesa, ¿es como evadir entonces el concepto de la muerte o es como evadir la realidad ante una muerte? ¿O es convivir? Yo creo que es más bien convivir, porque yo no creo que sea, bueno, no, yo no distingo en la forma de ver el mexicano la muerte una burla como desdén o como evasión, sino como una risa nerviosa, ¿sabes? Como un esto, hacer comedia como para reír, pero por lo que está siempre presente. Y yo creo que tiene que ver también mucho con que en nuestra realidad la muerte, pues, por muchas cosas y por la violencia y por toda la historia que hemos tenido, pues es una cosa con la que de verdad convivimos todos los días. O sea, se puede decir fácil, pero en la realidad el mexicano creo que está, ¿no? Entonces creo que es una burla, pero es como esta burla nerviosa de sí me voy a reír, pero sí te estoy viendo, pues, y para poderme acercar a ti necesito como humanizarte un poco. Pablo, ¿qué opinas? Creo que está fallando su audio. Se escucha otra vez, sí. Creo que ya está fallando su imagen también. Bueno, este programa ha estado un poco accidentado. Yo digo que son las influencias de la muerte que nos están atormentando. Eso nos pasa por hablar de estos temas, la verdad. Es que es eso a lo que voy, ya que se pueda meter Pablo, creo que no es, creo que esa idea del estar tomando como una idea esotérica, una idea mística, el hecho de que la muerte nos atrae, nos persigue, nos hace o nos castiga, forma parte del inconsciente colectivo del mexicano. Entonces, y eso es lo padre. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. No se escucha todavía. Algo le pasó a su micrófono. No, creo que tener que tirar paro para leer los comentarios de la gente que ya están haciendo en el... Si quieren, yo los leo. Por favor. A ver. Ay, solo déjame bajarle el... A ver. En pantalla. Comentarios. Adrián Enríquez dice, saludos, maestro Pablo Suac. Maite Reyes dice, los amo, te amamos también a ti.
Martino Rosoan dice, saludos para todos, excelente programa. Almita Portillo dice, ¿a dónde se nos fue Sval? Ya está aquí como extraño, pero está. Martino Rosoan dice, Pablo Crack, eres un maestro, amigo. Monauri dice, saludos a todos, qué gran tema. Igualmente, Mon, saludos. Maite Reyes dice, no creo que sea tanto evadir la muerte, sino tomarla como parte de la vida, convivirla, tenerla presente. Luego dice, la Parca está jugando a ser ingeniero de audio y video. Localizó. Y Eduardo Marín dice, listo. Pues sí, la Parca está jugando con nosotros. Bueno, yo creo que dentro de esta acepción que decía Adriana, hay como, o sea, hay evidentemente cosas que se separan entre la cultura prehispánica y la cultura moderna. Hola. Y me parece que ya llegó. Aquí está. Espero que no la Parca, pero sí, Pablo. Ya te oímos, Pablo, ya te oímos. ¿Me escuchan o no me escuchan? Sí, te escuchamos. Ah, sí. Pues era con algo con el micro y la compu. Ok. Quería aclarar un punto sobre el asunto de los dioses griegos. Acuérdate nada más que sí, efectivamente, cuando se presentaban las tragedias, había 3 tragedias que eran las que marcaban tu destino, pero además eran obras sociales porque te enseñaban a vivir en sociedad. Es decir, lo que hacían las obras griegas no era como tal enseñarte una leyenda o una mitología, sino lo que te decían es, mira, como él está en contra del sistema, el sistema es el oráculo, el sistema es el gobierno, como él está en contra del sistema y no le hizo caso, Okay. con la tragedia griega. Pero al final de las 3 tragedias griegas que se presentaban esa noche, porque era permanencia voluntaria, venía la farsa. Y la farsa era para que te divirtieras, para que te burlaras de todo, para que te burlaras del gobierno, para que te burlaras de tu compañero filósofo, para que te burlaras de los dioses. Ok. Y parece que también para burlarse de nosotros un poco. Bueno, Sí, espero que esté escuchando Pablo, pero sí, o sea, yo me refería justamente a eso. Creo que obviamente todas o casi todas las obras griegas que tienen que ver con las primeras tragedias, la tragedia de Edipo, todo eso tiene un fin didáctico. Y ese fin didáctico no creo que vaya tanto como a ir en contra del sistema del oráculo, sino va más bien con lo que tiene que ver con el destino. Cuando a la gente quiere escapar a su destino, le ocurren muchísimas cosas y finalmente ese destino se va a cumplir. Y ese destino, viéndolo de manera grande, pues es el destino de la muerte, el destino que tenemos que cumplir todos. Sí. Tomando esto como base, pienso en la cultura mexicana y en la cultura mexicana más actual, en donde podemos convivir con la muerte, como decía Maite, podemos convivir con la muerte de diferentes maneras y elegimos convivir con la muerte de una manera más amistosa, de una manera más en broma. Eso es lo que parece, aunque yo creo que también en estos momentos se ha hecho ya como una leyenda. Una cosa es hacer bromas o memes sobre el COVID y otra cosa es verte realmente involucrado en una tragedia que tenga que ver con la muerte. Pero finalmente la muerte es uno de los temas más ocurridos por el arte y por el arte mexicano muchísimo. Si hablamos de literatura tendríamos que pensar en Rulfo, o si hablamos de pintura tendríamos que pensar en Posadas o en todos los grandes muralistas. O sea, finalmente es un tema que no creo que se tome a juego, sino se escoge un punto para tomarlo y un punto de partida para ir sobre él. Y yo creo que también tiene como sus momentos, porque sí hay muchas veces en las que al final, después de la tragedia, llega la comedia, ¿no? O sea, al final, después de ponernos serios, porque además los mexicanos también somos muy, somos muy entrones para muchas cosas y nos acompañamos en muchas cosas y somos una comunidad, o sea, muy unida para cosas como tragedias o como muertes, pero después de eso, al final, creo que lo que hacemos es un corte y pasar como a quitarle el melodrama y pasar a la comedia, que a mí me parece un ritmo sano, ¿no? O sea, creo que a lo mejor hay veces en las que se va uno más de lado que otro, pero creo que también por eso
es un tema tan admirado en los mexicanos, porque creo que lo hemos hecho algo auténtico, justamente por esta mezcla, pero creo que es algo auténtico nuestro. Pero Pablo, también, no sé si también ya es cierto. te escuchas finalmente. Sí, ¿me escuchan o no? Ya. Ya. Sí. También, sí, es mi conexión de internet. También es importante, sí es importante entender, casi, también es importante entender una cosa, todos estamos diciendo que no, que el respeto a la muerte y que todo eso, sí hay un respeto a la muerte, pero también hay una burla frontal a la muerte, sí es una burla cuando estás diciendo, cuando le estás hablando a la parca, le estás diciendo que le estás diciendo que a mí no me vas a llevar, y se lo estás diciendo con burla, se lo estás diciendo con chistes, se lo estás diciendo de diferentes maneras para reírte y mostrarle que tú no eres, que tú no vas a ser llevado por ella, pero sí hay una carga de burla, independientemente de todo el respeto que podamos hablar. ¿Qué pasó? Otra vez se congeló. Bueno, yo creo que tienes razón en que Digan hay algo. una carga de burla, pero creo que es como también como diciendo no te tengo miedo, ¿no? Un poco. Que lo que decía Arturo de José Alfredo Jiménez, o sea, es decir, sí puedo con esto, ¿no? O sea, no voy a estar temiendo la hora en que llegues. Sí, yo creo que tiene que ver con eso y tiene que ver también con una manera de sobrellevarla y con algo que se ha convertido en una tradición. Está esta famosísima canción de Chava Flores del velorio, en donde la gente se divierte y al final apuestan la caja y bueno, todo lo demás. Y creo que es un tema que dentro de la cultura mexicana lo entendemos muy bien y podemos reírnos de eso, y tal vez alguna persona que no sea mexicana o que no conozca esta cultura se sentiría ofendida sobre el tratamiento hacia la muerte, pero no es, insisto, en que no es una burla hacia la muerte, es una burla hacia la vida misma, hacia cómo tomamos la vida, y la manera de entender la vida es finalmente la manera de entender la muerte. Claro. Y creo que eso queda bastante claro en las tradiciones mexicanas. Perdón la interrupción. Yo te voy a decir Dime. una cosa. Solamente los únicos que se sienten ofendidos por la manera en la que ven la muerte de los mexicanos, claro, al hecho de contar chistes, hacer calaveritas, hacer las calaveritas de versos que tenemos, son los mismos latinos, porque todos los demás se sorprenden. Los orientales se sorprenden con el tratamiento de la muerte que tienen los latinos y los mexicanos en particular. Se sorprenden, pero no se sienten ofendidos. Los hindús son, marcan una pauta con cal y arena para no verse involucrados con esta cuestión. Ahora, hay muchas ideologías europeas que no comulgan directamente con la forma de ver la muerte como la ven. Primero los latinos, pero cuando les dicen a los mexicanos, es como de, ok, vamos a ver Michoacán, vamos a ver Oaxaca, vamos a ver Chiapas, ¿dónde está porque entonces se vuelve una cuestión etnológica y es diferente cómo lo puedes ver. Creo que la cuestión de la cultura va siendo diferente hacia cómo lo repites o cómo lo manejas, cómo lo pones hacia una exposición al mundo. Y creo que esa ofensa puede y se da solamente entre los mismos pueblos latinos, porque dicen, es que respeta la tradición a los muertos. Pero para ellos es respetar la tradición a los muertos, el camino de Cempasúchil, el incienso, la ofrenda, el altar, porque la gente hace aquí lo que quiera porque son una bola de ignorantes y entonces confunden el altar con la ofrenda. Entonces hacen ofrendas monumentales cuando son altares y entonces le pagan a poquitos para que hagan ofrendas monumentales y la gente se quede contenta, pero no cuando hacen cosas. Pero bueno, está bien, no vamos a hablar de esos temas. Ya me claro. Sin embargo, sí creo que hay toda una diferencia en cuanto a unas y otras. Hay intercambios, efectivamente, y hay cosas que se dan como para entender la cultura y la simbiosis que tiene el mexicano con esta ideología. Claro.
Oigan, ¿quieren Sí. que lea más recados que nos pone la gente? Por favor. Van a aparecer en pantalla según creo. Monauri dice, creo que en México el tema de la muerte se toma con humor siempre y cuando tengamos un cuerpo que llorar y una muerte natural. El narco y los desaparecidos han cambiado mucho la cultura de la muerte. Es impresionante la cantidad de personas que pertenecen a la religión de la Santa Muerte, lo cual es cierto. Maite dice, más que burla es humor, ¿no? Como solemos tomar la mayoría de las situaciones los mexicanos, que creo que sí. Val de la Vega. Bueno, Val de la Vega dice, tenemos un R5. Sí, tenemos varios problemas. Henry Lacroix dice, en la Universidad La Salle recibimos cada año estudiantes de intercambio que vienen directamente de Francia y Dinamarca para estudiar y hacer inmersión en el Día de Muertos. Ellos valoran mucho las tradiciones mexicanas y lo toman con mucho respeto. Ok. Pues sí, yo creo que dependiendo, o sea, que tienen obviamente mucho que ver con la cultura y con la manera en la que con la manera en la que esa cultura interactúa con la muerte. Ahora que hablaba Esval y teníamos este comentario sobre si hay gente que se ofende o no al respecto, yo estaba recordando un libro que se llama Hiroshima, es un libro periodístico que habla sobre distintos testimonios de cuando cayó la bomba atómica en Hiroshima. Y uno de los más impresionantes es un médico que en el momento en el que cae la bomba y ve que empiezan a romperse los cristales, se arrodilla y el periodista, que es el narrador del libro, cuenta que lo que dice es déjame morir con honor. Y después dice, eso es algo que solamente podría decir un japonés. Y yo estoy de acuerdo con él, pues está cayendo una bomba y el japonés se hinca y dice déjame morir con honor. No sé cómo lo haría un mexicano. Claro. Bueno, yo seguramente me aventaría por la misma ventana. Lo último que se me ocurriría decir es déjame morir con honor. O sea, creo que tiene que ver mucho con no solo con la cultura, sino... ¿Perdón? El honor. No te escuché. Salen calzones después del temblor. No, yo tampoco. Escucharlo de unos calzones. Que salen calzones después del temblor. Ah, claro. Que salen calzones. Que salen calzones después del temblor y entonces, ¿qué honor puedes tener? Se perdió el honor para siempre. Por supuesto. Pablo, es que fíjate que bendito sea Dios. Fíjate que es muy importante entender, sí, efectivamente el humor nace de la burla. Lo que pasa es que cuando digo burla, a lo mejor se entiende a la confrontación verbal y violenta de decir a alguien cosas, ofensas, a manera de buscarle un mal, no. La burla como elemento que causa el humor, pero no llevado al extremo de la lucha frontal y la grosería verbal. A eso me refiero con que el mexicano sí nos burlamos, porque nos reímos, hacemos chistes de muertos, decimos se petateó, no decimos ya se murió, decimos colgó los tenis, decimos una serie de eufemismos para no decir que ya se nos murió, ya se fue para el otro lado, ya está en un lugar mejor. Son eufemismos también que vienen por parte de la relación que tenemos con la cultura judio-cristiana, que también es muy importante entenderlo. Lo que pasa es que por una parte, la cultura judio-cristiana sobre todo la católica, nos dice que tenemos que ser culpables, que tenemos que asumir nuestras culpas y que somos culpables de todo. Entonces, al sentirnos culpables de reírnos y de tener humor, terminamos disculpándonos, y es una dicotomía muy, muy importante dentro de la mexicanidad, porque no puedes, porque por un lado te estás riendo de algo, pero por otro lado dices, ay no, pero se murió, mejor ya le paro. ¿Y quién no ha contado chistes en un velorio? Sí, claro. Y por la forma en la que se ríen, veo que ya se acordaron de algunos muy buenos. O sea, ¿quién no ha contado chistes en un velorio? Seas quien seas, y quién no ha dicho, ay, ¿te acuerdas cuando hizo tal cosa y tal otra? Y resulta que es una anécdota simpática.
Sí. que también sirve para reírnos. Ahora, sí hay que entender que en los tiempos prehispánicos la muerte no era motivo de risa, era una parte natural del cosmos y como ya te moriste y queremos entender la muerte, entonces llegan los sacerdotes mexicas y te van diciendo lo que sucede alrededor de la muerte, de la misma manera en que llegaron los dramaturgos griegos a decirte cómo eran los dioses o los escritores, de la misma manera en que los judíos empezaron a escribir la Biblia, porque son normas por las que tú te tienes que seguir para poder vivir en esta comunidad nuestra. El problema es que el sincretismo que se crea a la hora de llegar a los españoles a conquistarnos, y para todos los detractores de esta idea, sí nos conquistaron, sí nos mataron, sí nos esclavizaron. Entonces, sí, porque hay gente que dice que no, que fueron maravillosos y que nos dieron la fe católica. Pues seguramente sí, pero sí mataron gente y sí esclavizaron y sí violaron a las indígenas. Entonces, perdón por el verbario. Entonces, sí es muy importante entender que este sincretismo te habla de cosas completamente contrarias. Cuando llega Cortés, una de las primeras cosas que hace es destruir los monolitos, porque son monolitos dedicados a dioses de sangre. Pero ahí está atentando contra una cultura y contra una sociedad que en ese momento le estaba ofreciendo su casa. Oye, es como si yo voy a tu casa y te empiezo a tirar ese librero tan bonito que tienes, porque en mi casa no se acostumbra a tener libreros. Claro. Sí, claro, bueno, pasando 40 años, tus hijos no van a tener libreros porque no se acostumbra a tener libreros. Sí, sí. O van a tener unas cosas raras que va a ser de un lado librero y del otro la pared. Creo que parte de lo que decías y parte de la conquista, pues es finalmente la conquista religiosa. Esa es la que les importaba muchísimo y que perdura, pero no se trata solamente de la conquista de mexicana, se trata de la conquista de cualquier lugar de América, en donde el conquistador no solo va a imponer sus normas y sus reglas, sino va a imponer su religión. Y la parte más importante es esa, imponer su religión. Y creo que como se ha visto o sea, se dice que ahí abajo de la catedral hay una pirámide muy grande, construyeron catedrales y cosas sobre las ruinas de la civilización azteca y de las civilizaciones anteriores, finalmente para que la conquista estuviera completa. Sí creo que hay una parte, o sea, la raíz viene de donde tú dices, de las culturas antiguas, de los aztecas, incluso mucho antes, los mayas, pero creo que después hay una especie de rebeldía sobre el tema de la muerte. Como decía Adrián, o tú mismo, hay una manera de decir, bueno, sí lo acepto, pues sé que me voy a morir, pero en lo que eso pasa, me voy a burlar un rato del asunto hasta que pase, ¿no? Y entonces hay por lo menos de dicho, no sé si pasar del dicho al hecho, creo que puede ser difícil, pero por lo menos de dicho hay una especie de burla de, a mí no me va a tocar, o incluso lo podemos ver como hemos visto todos en los periódicos, en el Alarma, en el Gráfico, ¿no? Estos encabezados que tienen sobre gente que tiene accidentes terribles y el encabezado es un encabezado súper chistoso, o sea, lo ves y te ríes muchísimo. Bueno, y además, y discúlpame, pero hay unos exageradamente ingeniosos. Sí, sí. Hay un nombre en periodismo para determinar el titular de ese tipo de noticias. No me acuerdo cómo es, pero tiene un nombre específico el poder crear estos titulares. Ya el Alarma no existe, pero quiero contarte que, bueno, tenemos el Norte y tenemos el Gráfico, que el Norte es del Reforma y el Gráfico es del Universal, o sea, no se llaman el Universal y no se llaman Reforma, se llaman el Norte y el Gráfico, y son exactamente la misma escuela del Alarma. Había una vez en la sección cultural del Alarma, porque tenía sección cultural, y la nota era: violóla, matóla y destazóla a su hermano a la Coyolxauhqui.
Cuando encontraron La piedra. encontraron la piedrota, enorme, gigantesca, y es muy divertido, Claro. con todo el estilo del periódico. Y era sección cultural. Claro. Entonces, si somos capaces de hacer eso, ¿de qué no? Claustro, esa editorial cuando trabajaba ella en el Alarma. Y sí es muy padre entender todas estas vertientes, porque te ayuda muchísimo a poder crear en función de, como artista, poder entender tus raíces, no nada más la parte católica, ¿no? Que hay un gran arraigo, por supuesto, todos somos guadalupanos, es un país netamente guadalupano, y como dice Adriana, que decía alguien aquí abajo, que ahora existe la adoración de la Santa Muerte. Nada más aclarar que la Santa Muerte no es precisamente una deidad prehispánica como tal. La Santa Muerte, el culto de la Santa Muerte en realidad es del siglo pasado, a mediados del siglo pasado, se consolida hacia 1960 y tantos, porque ya empezaba a repartirse, pero es un poco, son dos cosas, no es tanto el narco, porque el narco, el verdadero santo es Malverde, que es el que te libra de todo mal. La Santa Muerte lo que hace es que recoge a los muertos y se los lleva a la otra vida. Es un alma buena. La gente que adora a la Santa Muerte no la ven como alguien que mata, sí. o como alguien que te protege de la muerte, sino que alguien a la hora de morir te va a llevar por el buen camino, por el buen sendero, y eventualmente durante los lapsos de la vida, si no te toca morir, te irá cuidando. Sí, en este caso funcionaría como un santo, ¿no? Más bien. Sí, es un santo, y que tiene que ver con la reelaboración de Mictecacihuatl, pero no es propiamente Mictecacihuatl. Un poquito más, cuando Posadas empezó a hacer sus catrinas y sus catrines, por allá de los 30 o 40, me parece. Ahí sí, esa sí era una reelaboración de Mictecacihuatl como señora de las personas muertas. Por eso es la Catrina, y de alguna manera viene contándote esta historia, pero él hizo una revolución en los medios, cosa que no existía, al presentar todas sus notas y todos sus dibujos con calaveras. Eso no existía antes de Posada. Sí, yo creo que permea, o sea, creo que permea en toda la gama artística mexicana. Pienso, por ejemplo, en Muerte sin fin de José Gorostiza, ¿no? Decía José Emilio Pacheco que él pensaba que si ese poema hubiera estado escrito en inglés, seguramente se consideraría el mejor poema del mundo, porque le falló la lengua, porque le estaban dando el Nobel a muchos poetas norteamericanos. Claro. Pero es un poema muy largo, es un poema muy puntual, es muy bonito, y se aleja mucho de la tragedia. O sea, creo que lo que podríamos, lo que se puede analizar ahí es que, a pesar de que habla de la muerte y todo el tema tiene que ver con la muerte, no es una muerte trágica, tampoco es que se burle de ella o que lo tome con humor. Es una muerte más mística, es una muerte más apropiada, no solo a la parte romántica de la poesía, sino a la parte del sentimiento. Y el sentimiento ante la muerte es un sentimiento muy grande que justo hace que la creación y los artistas sigan volviendo a ese tema, porque finalmente es el último misterio. O sea, si independientemente de la religión que uno tenga o no tenga, no deja de ser un salto de fe para la gente que piensa que hay un mejor mundo después, o un cielo, claro. O no deja de ser el último misterio para la gente que piensa que no va a pasar nada más. Y eso me parece que en el arte mexicano, tanto hablaba de los muralistas o de los poetas o de los escritores, Rulfo, está plagado de lugares místicos
y también de esta otra parte que estábamos hablando, como de lugares satíricos, ¿no? Sí, yo creo que también hay como dos, bueno, debe haber varias, pero veo dos vertientes. Una en lo que dices de Rulfo, que es una forma de presentarlo mucho más cercana a lo común, al día a día. Digo, es una forma magistral de presentarlo, pues, pero me refiero a que es una forma como de desacralizarlo, de presentarlo como en lo natural, como en Macario, ¿no? Y está esta otra forma de presentarlo que me parece que en el arte es uno de los mejores caminos para hacerlo, que es de forma estética. Y que buscar la estética en la muerte es muy difícil, justo por todo esto que la rodea, pero me parece que se logra, por ejemplo, en Altazor, de Huidobro, me parece que se logra no solo en la cosmogonía de la muerte, que dice, por ejemplo, que la vida es un viaje en paracaídas, y es como una imagen muy, muy clara y muy estética, pero en el transcurso del libro, en el transcurso del poema, creo que con el mismo lenguaje se va haciendo, se va desenmarañando y se va terminando todo, o sea, se va volviendo de lo complejo hacia lo más simple. Entonces creo que también es una forma estética de verlo porque implica también lo gráfico, implica una idea y una imagen, pero también gráficamente estás viendo cómo hace el lenguaje, se deshace y termina en sílabas, en vocales, ¿no? Entonces creo que es una forma en la que el arte es el único que puede abordar de esa forma la muerte para darle una visión estética que un poco la hace, creo yo, como que la salva de toda esta crudeza, ¿no? Que la rodea. ¿Escuchan? Sí. Fíjate que sí es muy importante, pero hay algo que hay que entender en cuanto a los medios, si se me permite hablar de eso. Cállate, en la conciencia mexicana de hacer arte, de crear arte, en la pintura está muy reflejada la muerte. En la pintura hay unos murales maravillosos que reflejan la muerte, hay pintores incluso actuales que reflejan esta dicotomía y que se aferran a la imagen de la muerte como este ser místico que viene de tiempos prehispánicos. En novela hay muy poco sobre ya no hablamos de la muerte, hay muy poco sobre historias mexicas o aztecas. De repente Tlacael, de repente alguna otra cosa, de repente, bueno, hay el Popol Vuh que lo puedes comprar a 10 pesos con los, estoy exagerando lo de los 10 pesos, pero sí muy barato en el Fondo de Cultura Económica, ¿no? Pero no son, salvo pequeñas excepciones, no hay una cultura novelística. Creo que está hablando en otro lado y se les no hay una cultura novelística, por ejemplo, de decir voy a hacer mi novela y en mi novela va a aparecer la muerte, como la conocemos los mexicanos. Pero te refieres a prehispánica. No, me refiero a novela actual. Por eso, novela actual que retome el modo de ver la muerte prehispánico. Exacto. Okay. O sea, no hay esa mexicanidad, pero no hay esa mexicanidad. Oye, Pablo, no solo es. Espérame, dame un segundo. Pablo Ignacio Taibo, como lo ignorante y naco que es, está destrozando los textos con 20 pesos. O sea, no te equivocaste. Con 10 pesos no quisiste ofender a nadie. O sea, es una falsa realidad. No, porque textos a los 20 pesos. Pues mira, mejor que alguien los compre a los 20 pesos y los lea, a que se queden arrumbados en una bodega. Sí, yo no creo que estén a 20 pesos. O sea, pues no, pero por lo menos que leer por muy baratos que sean. Pues sí, pero por lo menos que los compren, ¿no? Yo como escritor, ¿qué más quisiera yo que mi libro costara 20 pesos? Pero pues no se puede. Entonces, bueno, tenemos... Pero bueno, está bien. Sigamos hablando de la cultura y de la muerte. Pues sí, tú eres el que interrumpiste con tus temas banales, hablando de dinero. Lo único que te importa es el dinero, es lo único que te importa. Entonces, cállate. Entonces,
Tenemos, por ejemplo, cállate ya, tenemos Azteca de Gary Jennings, que es un historiador estadounidense, ya se petateó, y hizo una novela histórica sobre un azteca que en medio de la conquista vivía una aventura y descubría un misterio. Con una investigación tan exacta, tan puntual, tan clara, que en ningún momento dudas de estar en el mundo azteca. No lo dudas. Claro, ya ahora habrá algunas teorías que dicen que tal cosa no pudo ser o que tal otra no fue, pero en cuanto a lo que él estudió en los 50, 60 para crear ese libro, fue una investigación muy exacta, y tiene que venir un gringo a escribir un libro, una novela sobre cosas que pasan en México. Tiene que venir la producción del 007 a decirle a los mexicanos: oigan, miren, se me ocurre que ustedes deberían de tener este bonito desfile con mojigangas, así como hay en otras partes de Europa, porque está chidísimo, todo en perfecto inglés británico. Y ahora resulta que tenemos una bonita tradición de, ¿qué será? 8 años de tener un desfile, porque a alguien en una producción se le ocurrió que estaría chido, ¿no? O sea, Claro. vienen los de Disney y dicen, vamos a hacer Coco. Y qué bonita historia, y fue tan buena, y fue tan importante, que los pobres que estaban haciendo Día de Muertos, pues pasaron sin pena ni gloria, de por sí tuvieron que reestrenar 2 años después, cuando habían empezado su producción 2 años Ahora antes. sí te voy a corregir, y espérate, porque te voy a decir algo. Hubo 2 productoras importantes que quisieron hacer ese mismo desfile mucho antes de que estuviera la película de James Bond, y sin embargo no les dieron las autorizaciones y los permisos. Entonces los conozco de primera mano, y de todas maneras, cuando no les autorizaron, se fueron como para una alternativa diferente. Cuando ya buscaron la casa productora, ya buscó quién les podía dar el permiso, entonces entró ProMéxico, entró Turismo, entró todo, y armaron todo el proyecto para poder desarrollarlo. Pero ya hubo 2 mexicanas, mujeres, que estuvieron estuvieron a favor de la elaboración de este proyecto, y fue por mucho más grande de lo que estaba planteado. Y hasta que el gobierno que estaba en ese entonces, Mancera, no hizo y vio que podía ser un éxito, lo autorizaron. Y lo autorizaron con un presupuesto, no solamente de iniciativa privada, lo autorizaron con un presupuesto de iniciativa privada, pública, Secretaría de Turismo, ProMéxico y Visit México. Entonces, no es solamente una idea que nazca del exterior, y eso lo tengo que defender porque conozco la historia de primera mano. Pero tú conoces la historia, espérame. Todo. No lo tuvieron bien para poder desarrollar, estoy de acuerdo. Pero sin embargo están hechas, realizadas, y ahora es un motivo también para que la gente venga a la Ciudad de México y lo visite. Sí. Y se junta con el Gran Premio de la Ciudad de México, que ya lo tenemos 5 años más, pero bueno, se trata de generar industria, de generar empresa y de generar imagen ante el extranjero. Sí, pero es que no me estás entendiendo. Precisamente es exactamente de lo mismo que estoy hablando. Hasta que no llegaron los de la producción de estos señores, nadie le importaba hacer un desfile en la Ciudad de México. Esta es la realidad, independientemente de que hubieran propuestas antes, que las había. Y antes, en los 80s, mi papá participó en una propuesta similar. O sea, no es que sea una cosa, no es que la haya inventado la producción británica, es que la producción británica fue la que lo logró.
Y eso es lo que precisamente, eso es lo ofensivo, que hasta que llega esta gente es cuando dicen, ay, mira, sí se puede, si es comercial, si puede funcionar, si es turístico, ay, hagámoslo. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Ya. Pero nada más te encuentras en tu mundo y no escuchas razones. Bueno, déjame acerco a tu mundo. gracias. Entonces, ese es lo triste. En toda la televisión mexicana, alrededor de los 50, 60 años, bueno, yo creo que ya casi 70 años de existencia de la televisión mexicana, no ha habido una sola historia en la que participen deidades prehispánicas, en la que participen cuestiones mexicanas, de mexicaneidad. Sí hay de hacienda, sí hay de charros, hay muchísimo, hay varias cosas virreinales, pero no hay nada que hable de nuestra cultura como tal. Y Neil, por ejemplo, hay un señor que se llama Neil Gaiman, que es escritor de cómics también, pero saca una serie que se llama Dioses en América. Y resulta que son todos los dioses. ¿Te la sabes o no te la sabes? Por ahí está. Entonces, son todos los dioses que de repente convergen en los Estados Unidos y empiezan a tener resillas entre ellos porque hay una lucha entre dioses viejos y dioses nuevos. Y son los dioses que te puedas imaginar europeos. Está también Paul Logan, que hizo Penny Dreadful, que eran los monstruos victorianos, en este caso no mitología como tal, sino monstruos de la era victoriana, Frankenstein, Drácula, en fin, todos estos, la novia de Frankenstein, el hombre invisible, etcétera, y de repente convergen en un mismo universo para poder resolver el misterio en cuestión, ¿no? A fin de cuentas es televisión y es ficción. Y de repente viene Paul Logan, ahora acaba de estrenar Penny Dreadful City of Angels, que es la revaloración de la primera en la era victoriana, pero en lugar de mostrar seres, mitologías gringas, porque es en Los Ángeles, nos muestra a la Santa Muerte como un personaje y nos muestra parte de esa mitología mexicana y nos muestra también una diosa que odia, pero la pregunta es, hasta que no llegan estas personas a hacer sus elaboraciones, alguien va a decir, ay, mira, sí se puede poner a la Santa Muerte como personaje. Perdón que te interrumpa, creo que podemos leer alguno de los mensajes, Sí. Pablo, no sé si puedes poner alguno de los mensajes por ahí. Yo no sé si pueda poner mensajes. No, el Pablo, el productor, gracias, Pablo. El otro Pablo. Carla Alcázar dice, todos los rituales son el gran deseo humano de seguir perpetuando la idea romántica de que existirá una segunda vida o una vida después de la muerte. Más que nada, forma de alma y mantener esa creencia de que después andarán nuestras almas por ahí, flotando, caminando, viendo, oyendo, amando, etc. Más que nada por el sufrimiento que nos causa la pérdida de nuestros seres amados. Tal es nuestra curiosidad hacia esto, que es completamente desconocido, que abundan diversas creencias. Y bueno, hasta ahí. Gracias. Monauri dice, hay un desfile en Zacatecas y las mujeres salen vestidas de catrinas y todos desfilan rumbo al cementerio. Gracias, Mon. Bueno, pues hay un desfile en Zacatecas. Yo la verdad es que no lo sabía, no sé si lo conocías tú. Yo tampoco. Pero creo que, o sea, me parece muy interesante todo lo que estás diciendo sobre la parte de la mitología azteca o prehispánica, y tienes toda la razón. Yo tampoco, ahora que lo pienso, tampoco he visto libros o películas al respecto. Pero creo que también hay una parte, justo como con lo que estaba diciendo también Svald, en donde, a pesar de que existe este ritual sobre la muerte y a pesar de que existe lo que estábamos hablando, como de tratarla con un poco de sorna o ser antisolemnes, yo he visto al momento de que la gente pone altares, mi mamá pone altares todos los años y he visto a mucha gente ponerlos, y es un momento solemne, o sea,
la gente, los mexicanos, no solemos hacer alarde de esos altares. Si bien hay algunos que se hacen para eso, para tomar fotos, para más artísticos, si tú tienes un altar en tu casa, están tus muertos y la comida para tus muertos y no te interesa estarlo compartiendo por ahí. Me parece que la idea de Coco fue muy buena en cuanto a Disney, en cuanto a una película de Disney, me parece que estuvo bien lograda. Creo que es una historia finalmente como cualquier historia de Disney, digo, El Rey León tiene mucho que ver con, bueno, que es casi Hamlet, y recuentan los clásicos de una manera en la que pueda llegar al gran público. Pero esta parte privada que tiene que ver con los altares y con tus propios muertos, es curiosamente como una contraparte, porque si bien se hace todo el ritual, ahí no hay un momento de burlarse de la muerte. Bueno, tal vez cuando le pones el tequila ahí al tío difunto y dices, pues le va a gustar mucho y no, o sea, que le siga entrando al chupe como le entraba cuando estaba vivo. Pero es un asunto muy serio. Me ofrece a mis muertos. ¿Cómo? Sí, pero más que burla es como un sí me acuerdo de lo que te gustaba. O sea, es una ofrenda, eso es una ofrenda. Justo creo que es una dicotomía, porque en ese momento es algo muy serio. Yo no creo que nadie fuera a casa de alguien y viera un altar y se burlara de eso. Mi hermano se toma el tequila y se come el mole que le ofrece a los muertos porque le pone la ofrenda. Nada más que es muy naco y no sabe cuál es la diferencia entre ofrenda y altar. Entonces las mezclas. Y ese es el problema. Haciendo ofrendas y altares a lo güey. Sí, eso es más falta de respeto que otra cosa, porque también tú entras a una casa ajena y así como no tiras tierra en la alfombra, pues tampoco vas a agarrar la ofrenda. Sí, claro. no quitas un crucifijo que esté colgado o alguna imagen de algo que tenga que ver con las creencias de la gente. Por mucho que te choque no lo haces. Bueno, es Balsi. Perdón, déjame regresarle entonces los rosarios a Pablo, porque tiene rosarios, peinetas y velos. Peinetas. Que me llevé. Creo que Adriana iba a decir algo. Que quería decir, quería rescatar un poco esta idea que dijo Pablo en un principio, de que también por esta misma parte de la religión judeocristiana hay una mezcla entre la burla o el humor y la culpa. Y eso me parece muy, muy importante, porque es verdad que está, y en todas estas, justo me acordé por lo de los rosarios, en todas estas como rituales de rezar el rosario y de decir, sí hay una cierta cosa como de purgar la culpa del resto de la gente. Y creo que eso también está en el arte. Creo que esa dicotomía también está en el arte. Me viene a la mente, por ejemplo, Aura, de Carlos Fuentes, en donde sí está esta parte fantasmal y está esta parte fantástica, digamos, pero está mucho representado en el personaje de la señora Pamela, que está como representado esta onda de que hay que guardar el luto por el muerto, que todo esté oscuro, tener estar rezando el rosario, hacer estos rituales en un ambiente como muy de respeto, pero también como muy manipulador, pues, porque también es un tema con el cual puedes manipular. Entonces, y creo que lo hace muy bien. La misma casa de Bernarda Alba empieza con un velorio y se lleva toda la literatura a partir de un velorio. Sí, sí. Uh-huh. Sí, y creo que sobre todo en los velorios se ven pues estos rituales, esta mezcla, como decía Pablo, que todos hemos dicho un chiste o que todos le hemos dicho al familiar muchos días de estos o cosas así, en vez de porque no sabes ni qué decir, y a la vez también hay muchos rituales que tienen que ver con la culpa de estarse burlando o de estar tan nervioso de estar en una situación así. O sea, creo que lo agarramos por varios lados, pero lo que me parece interesante es que el arte mexicano ha logrado justo todo lo que hemos estado hablando nosotros, ha logrado como analizarlo muy bien y ponerlo de una forma estética en el que creo que o sea, a lo mejor un extranjero no lo podría entender tan bien como lo entendemos nosotros, pero creo que podría verlo. O sea, incluso si no viniera a México, creo que con estos libros que hemos dicho, con estas obras de arte que hemos dicho, con estas pinturas, con estas obras de teatro, podría entender un poco de la cosmogonía que tenemos sobre la muerte. Sí, yo creo que sí. O sea, creo que podríamos retomar también otro autor muy importante en el tema de la muerte, que es Jaime Sabines. El ejercicio, bueno, el poema que hace Jaime Sabines sobre algo sobre la muerte del mayor Sabines, que lo va escribiendo desde que se entera que su padre tiene cáncer hasta que el papá se muere, y cuando él pone en el poema "te enterramos ayer", es que lo enterraron ayer. Es un poema muy largo
para muchos es el mejor poema de la producción de Sabines. Sin embargo, Sabines nunca lo leyó en público, nunca porque no podía, se le desbordaba la emoción. Incluso hay momentos, Sabines siempre escribió en verso libre, y hay momentos del poema en que mete sonetos. Nunca en su producción poética hizo sonetos, y tuvo que meter sonetos para empezar a ordenar lo que se le estaba saliendo, que era para que el poema no fuera puro sentimiento, pues. Para poder... Y creo que para poder escribirlo. Y hay un momento en donde él juega con el lector, ¿no? Y le dice al lector, bueno, primero dice, me avergüenzo de mí hasta los pelos por escribir estas cosas, maldito el que crea que esto es un poema. Pero él lo cree y él lo publica. Y es yo también estoy de acuerdo en que casi es el mejor de su producción. Sí. Pero hay un respeto hacia la muerte que no hay en toda la obra de Sabines, que trata mucho sobre la muerte. Hay poemas que se repiten y se repiten. Se burla de la procesión del entierro, por ejemplo, de la muerte urbana y de cómo va el féretro y entonces se tiene que parar en el alto y uno dice que uno piensa que hasta los muertos tienen que respetar las señales de tránsito. Y a eso justo me refería cuando no es lo mismo una muerte lejana o una muerte que le toca a alguien más cuando tú dices, bueno, ya colgó los tenis, o cuando está el COVID pero no está contigo, a cuando hay un sentimiento de muerte como el que tiene Sabines y finalmente el tratamiento es completamente distinto y ahí pues creo que no hay reglas escritas de cómo puede uno reaccionar o no reaccionar a pesar de la cultura que tengas cargando, ¿no? Claro. Independientemente de eso, no es... La tiene Rulfo cuando escribe. Y Rulfo escribe, la mayoría de sus textos los escribe a partir del espacio que tiene con la muerte. Y entonces él también desarrolla todo un ecosistema o un universo alterno a partir del encuentro que tiene con la muerte y cómo vas entrando al yermo pueblo como para encontrar esto que tú dices. Entonces Sabines, Rulfo y diferentes autores van haciendo lo mismo en cuanto a cómo me encuentro con la muerte y cómo me encuentro en ese espacio vacío, yermo, desértico, nadie me habla, nadie me pela, ¿sabes? Entonces, esa angustia que se siente de vivo ante la ignorancia o ante la impotencia de sentirse no contemplado en una sociedad, es la misma que plantean estos autores cuando platican y hablan de la muerte. La misma Woolf establece y dice en sus diferentes textos que se siente abandonada y sola en el bosque cuando la única comunicación que tiene es con su propia alma y con la propia presencia. Entonces, Virginia Woolf, entonces, eso es encontrarte contigo en un mundo diferente, y es lo que yo creo que todos los humanos tenemos que llevar a un entendimiento de la literatura a la praxis, o simplemente a una conciencia del corazón y del alma o del cerebro. Pablo, ¿qué piensas? Sí, no. Yo ahí lo primero que hay que entender, tienes toda la razón con lo que dices, el sentimiento sobre la muerte de perder a un ser querido es universal y nos podemos conectar automáticamente con cualquier muerte de cualquier película, de cualquier cultura. Eso es innegable y además es un absoluto de la condición humana. El saber que lo único seguro en todas las culturas es que te vas a morir y que de esa muerte no hay regreso, ese es un absoluto universal. Ahora, no es lo mismo morirse en una obra de Lorca en España que morirse en una obra de Argüelles en México. Claro. No es lo mismo morirse en Colombia con Gabriel García Márquez y no es lo mismo morirse en Estados Unidos hablando de Virginia Woolf. No es lo mismo. O sea, esas son las diferencias culturales y no es lo mismo el celebrar a los muertos el 1 y 2 de noviembre que hacer el Halloween el 3 de noviembre. No es lo mismo. Y no es la misma festividad. No hablan de lo mismo. El Halloween no tiene nada que ver en posesión, en tema, etcétera, etcétera, que el Día de Muertos. No es lo mismo. Y esas son
las diferencias y particularidades que nosotros como creadores estéticos debemos retomar para poder dejar una obra que hable de esos temas, independientemente Bueno, creo que Completamente de lo de que, acuerdo. lo Y que no se estoy crea. diciendo que sea lo mismo. Y estoy completamente de acuerdo contigo, Pablo, perdón que te interrumpa. Y sí, o sea, No, no es lo mismo. no soy yo. Sin embargo, es una simbiosis la que se tiene a Claro. partir del entendimiento de la misma muerte. Creo que en el ejemplo que daba Esval de Rulfo se puede ver muy claro, porque si al momento de leer Pedro Páramo, cuando todos se enteran que todos están muertos, no hay ninguna sorpresa, no hay ninguna grandilocuencia, es esta muerte de la pobreza que también se narra mucho en El Llano en Llamas, en Diles que no me maten, o el entendimiento que tiene Rulfo sobre la muerte pobre, la muerte muy humilde, la muerte como de, pues va a pasar, casi parece el destino, pero es un destino que está más ligado con la miseria y con la falta de esperanza que la muerte que decía Adriana que narra Carlos Fuentes en Aura, es una muerte completamente distinta, o la muerte más urbana que puede narrar Jaime Sabines. Creo que tienes razón, Pablo, y que uno se puede identificar con la muerte de cualquier parte del mundo, pero en esta parte que estábamos hablando de la muerte mexicana, creo que estos autores que estamos mencionando, a pesar de que el tratamiento puede ser distinto, sí dejan una especie de hilo conductor, digamos, que podemos ir tomando desde todos los autores que hemos hablado, ¿no? Desde Gorostiza hasta Sabines, hasta Rulfo. Hay un hilo conductor sobre la muerte que no necesariamente tiene que ver, o no sé si tenga que ver con el sentido de lo prehispánico, pero sí tiene que ver con lo que funda la mexicanidad en cuanto a la muerte. Claro. Sí, yo también creo que se ve la diferencia incluso en cada estado de la República. Es decir, hay una muerte a la mexicana, pero en cada estado de la República hay tradiciones muy diferentes. Lo mismo que cada uno de estos autores que hemos hablado toca la muerte de una forma distinta, pero sí creo que se distinguen estos rasgos muy mexicanos con todas estas mezclas de cosas que hemos estado hablando, de humor, de misterio, de culpa, de todas estas cosas que sí nos distinguen, creo yo, del resto de los países, ¿no? Oigan, pero si les parece, ¿quieren que lea comentarios antes de irnos? Porque creo que ya casi nos vamos, ¿no? Por favor. Pablo, ¿me los pones por Sí, sí. o los leo del celular? Ahí están ya. Monauri dice, es que no es un desfile que sea de fiesta, es muy impresionante, pero la gente va vestida rumbo al cementerio y la misma ciudad colonial vale mucho la pena. Muchas gracias, Mon. Me parece que elegimos cada momento para relacionarnos con la muerte, con humor, con respeto, para los niños, para los familiares, Halloween, por eso dura tantos días. Haru Haru dice, la indiferencia del mexicano ante la muerte se nutre de su indiferencia ante la vida. Octavio Paz decía esto en El laberinto de la soledad. Es tanto nuestro miedo a morir que lo ocultamos con nuestra algarabía. Sabemos que la muerte es inevitable y bueno, la vida también lo es. Carla Balcázar dice, dime cómo mueres y te diré quién eres, de Octavio Paz. Haru Haru dice, mátenme porque me muero. Monauri dice, ándale, la muerte también es un tema en el rock mexicano, que sí, claro que sí. Carla Balcázar, en nuestra cultura creo que los aztecas no hacían los mismos rituales que se hacen ahora. Ahora es más bien una mezcla con las creencias que trajeron los españoles. Sí. Sí, de hecho no hay, salvo el montaje del altar en Día de Muertos y alguna que otra zona rural que tiene rituales muy arraigados, es muy difícil que se hagan rituales sobre la muerte de algún ser querido. Generalmente, en las zonas muy urbanas, como en la Ciudad de México, vas, te velan, la gente sufre, la gente llora, la gente cuenta chistes, se acabó, lo entierran y cada quien para su casa y se acabó el luto al día siguiente. Sí. ¿No? Que no se van a vestir. En los pueblos, todavía en el Estado de México y más alrededor, la gente es el novenario, son 9 días de rezos, pues cuando te digo que son 9 días de rezos, es que es casi todo el día literal. Literal, y todo el pueblo, o todos los conocidos del pueblo, juntos para rezarle al muerto, porque si no le rezas, no le limpias sus culpas. O sea, no basta con el acto de contrición. El acto de contrición te dice que
a un hombre da la salvación con que se arrepienta en el último momento y ya con eso se redime de todos sus pecados, o aunque el Padre le haya dado la extrema unción, Los santos óleos. ajá, y le haya, no, eso ya cuando se muere, antes de que se muera, ¿no? Que lo visita y le dice de que te perdona sus pecados, arrepiente, le perdona sus pecados, ¿no? Y después, se supone que ya ahí te limpias de pecados y ya puedes ir al cielo. No, todavía tiene la familia que rezar 9 días más y dar de comer, ¿Ya ves por qué no soy católico? Pues no eres católico porque no crees en nada, pero pues Eso es lo mejor. entonces, Eso es lo mejor. entonces, pero bueno, esa es una tradición católica, pero en prácticamente ningún lado se hacen las tradiciones prehispánicas. Sí, no. Que Bueno, hacían antes. De hecho, ni siquiera te podría yo decir en este momento las tradiciones exactas que se hacían cuando se limpiaban los huesos, cuando se quitaba la carne, cuando se hacía todo eso, y si lo hacían pozole, pues... Ay, Pablo, entonces, o sea, si no sabes cuáles son las tradiciones, entonces ¿para qué te invitamos? ¿Ya ves? Necesitamos no, cosas pues me voy. No, o sea, a lo que me refiero, ¿Cómo me dices ahorita eso al final del programa? Pues sí, porque ya acabó, ya lo puedo decir. No, o sea, vaya, a lo que me refiero es que no tengo los pasos exactos de las tradiciones, pero si hablamos de todos los rituales, de todos los estados, pues no me los sé todos, ¿no? Sé algunos, sé que en algunas partes limpiaban los huesos, en otras partes se tenían que esperar a que se muriera para hacer todo tipo de cosas, pero no es ninguna de estas tradiciones nos llega a nuestros tiempos como tales, lo que quiero decir. O sea, sí, en Día de Muertos hay un pueblo en donde sacan los huesos y los limpian. En Michoacán se llena de flores el cementerio, pero ya es una fiesta turística. Claro, que yo creo que también que tiene razón lo que decía Monauri, que también hemos ido adaptando otras festividades también, o sea, nosotros ya tenemos también Halloween y también los niños salen a pedir dulces y también ya es una cosa que es nuestra, pues que adoptamos, ¿no? Está bien, ya nos gusta, nos lo quedamos. Sí, claro. Es como el perro, ve el pan en el suelo, es mío. Claro, pero lo importante es que no dejamos de hacer esto otro que decías, esto del 1 y del 2 de noviembre, que no tiene absolutamente nada que ver con lo otro. Pero curiosamente, esa parte de la tradición mexicana es una parte que está completamente vedada de los medios. O sea, no salen las telenovelas, no salen en los unitarios, no sale solo cuando es época salen los noticieros. Sí. Eso es a lo en las ondas culturales, ¿no? Como para vender, turismo, como dices. Sí. Digo, yo tengo mi obra de muertos, y yo no la considero de muertos, pero la tengo que montar solo en Día de Muertos, porque es la temporada para esa obra, pero la obra el conflicto es universal. Lo que pasa es que hay una cotrina y hay una llorona. Chicos, yo sé que el tiempo es impresionantemente corto. Desafortunadamente se nos está acabando, de hecho, de más, porque la gente se ha conservado y se ha conectado con nosotros en un tema tan padre, tan importante, pero sobre todo algo que nos identifica, y nos hemos enterado también de muchas cosas a partir no solo de la participación de Pablo, que es nuestro invitado. Pablo Sac, muchísimas gracias por estar con nosotros, y de la participación evidentemente de la mesa, que siempre está muy preparada, como Adriana Sánchez Meyer, directora de Editores Bajo Palabra, Arturo Sánchez Meyer, presidente de Fundación Cultura en Movimiento. Y yo les quiero agradecer a todos. Me voy para que ustedes puedan cerrar el programa. Y yo creo, ¿sabes qué es lo que tenemos que hacer? Y yo los invito a los tres, bueno, y me incluyo a los cuatro, los invito a que podamos compartir en el mismo chat aquí del Face todas las obras que dijimos. Hablemos entonces de Rulfo, hablemos entonces
de Virginia Woolf. Hablemos entonces de todos aquellos autores que hemos estado hablando, como para que la gente pueda tener la referencia literaria e histórica para que podamos conocer cada vez más y mejor a los autores. Si tuvimos alguna referencia histórica, como fue Goya, como en su momento Dalí, como en su momento hablamos de los otros surrealistas, pongamos ahí la referencia para que la gente pueda tenerla, conocerla, investigarla y que sepa cada vez mejor de qué estamos hablando. Mis queridos amigos, yo soy Osvaldo Huerta, les mando un abrazo, un beso. Muchísimas gracias, Pablo. Mi querido Pablo, te quiero mucho y gracias por estar aquí, gracias por estar en Culturalmente Responsable, gracias por estar en la tertulia. Y vámonos entonces con las despedidas. Mi querida Adriana, te mando un beso, muchas gracias. Yo me voy a tener que retirar, pero los dejo para que puedan despedirse entre ustedes tres, porque aquí en el bosque está la señal difusa y me voy a tener todavía que ir. Ya les contaremos qué es lo que estamos haciendo en este bosque con el túnel de la cultura en la Ciudad de México. Y mi querido Arturo Sánchez Meyer, muchísimas gracias por toda la colaboración, el apoyo y todo lo que estamos haciendo. Les recordamos que están listas los conversatorios, ya les platicará mi querido Arturo sobre los conversatorios, sobre las campañas y sobre todo también de bajo palabra todo lo que es la campaña de a puertas cerradas, a puertas cerradas, libros abiertos. Y bueno, yo ya me voy, les mando un beso, adiós, los quiero mucho, gracias Pablito, y seguimos en comunicación. Los dejo para que se despidan como se merece toda la gente. Muchas gracias. Nos dejas para que platiquemos a gusto. Bueno, Adi, no sé si quieres cerrar. Pues si quieren empiezo y cerramos pues, cada quien con una idea, ¿no? Yo con lo que me quedo, que creo que es importante, es que el arte, como siempre, y de lo que se tratan estas tertulias, es una gran forma de entender todas estas vías por las que el mexicano, en su condición de mexicano y con su historia y con su contexto, puede expresar la muerte, así como muchas otras cosas, ¿no? Pero en el caso de la muerte, creo que el arte es una gran forma de contar nuestra historia y de contarla sobre todo de maneras creativas e incluso estéticas. Entonces, me parece que en este tema, así como en muchos otros, pues resalta la importancia del arte incluso para curarnos, ¿no? Para curarnos de estas cosas que nos afectan tanto como es la muerte. Entonces, creo que eso nos da todavía más idea de cuál es el valor del arte en la vida cotidiana del ser humano, no nada más como estandarte, como para verlo y que esté ahí, sino cómo convivimos con él y cómo a partir de él contamos nuestras historias. Y muchas gracias a todos y listo. Sí, yo coincido también, creo que la muerte pues es uno de los temas que en el arte, en cualquier manifestación artística, ha estado presente y va a seguir presente. Creo que finalmente no solo lo mueve el misterio, sino lo mueve, como decía Pablo, todos los sentimientos que acompañan a la muerte, todos los sentimientos que acompañan al duelo y a la muerte personal y a la muerte colectiva, pues, o sea, al entendimiento de la muerte. Y esto, pues, como ya lo platicamos aquí, lo han plasmado muchísimos escritores, pintores, fotógrafos, poetas, y es un tema que, igual que la locura, igual que el amor, que seguirá creando y recreando nuevas cosas. Me parecería muy importante lo que está diciendo Pablo de retomar algunas tradiciones prehispánicas que yo realmente no conozco bien. Estaría muy interesante si nos recomiendas la obra que tienes ahora que te despidas. Yo solamente voy a cumplir con el encargo que tengo de hacer algunos anuncios. Acompáñenos el próximo miércoles. Vamos a tener un programa que se llama Vidas por Temporadas. Vamos a hablar de esta parte de las series, de cómo ahora nos fragmentan todo, ¿no? Y entonces vamos viviendo por temporadas y por capítulos. Todos estamos viendo series, supongo, o leyendo algo por temporadas, y entonces vamos a platicar sobre este asunto de cómo la fragmentación ha sido como una especie de amuleto contra esa inmediatez que tenemos últimamente en las cosas. Y también comentarles que el próximo martes 21 de julio a las 17 horas vamos a estar platicando con artistas sobre
¿qué piensan los artistas frente al COVID? Es un conversatorio organizado por Culturalmente Responsable, la Fundación Cultural Movimiento, la diputada Julieta Macías Rábago. Los acompañan Liz Ceniceros, Francesca Guillén, Fernando Cordero, Richard Arnauda, Nelly Castañeda y Luisa Huertas. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, Pablo. Por favor, si quieres despedir el programa. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Cuando gusten, por acá estaremos. Hay que, nosotros como artistas, en mi caso soy yo como escritor, guionista, dramaturgo, los pintores, los actores, los danzantes, todos tenemos una obligación como mexicanos de proyectar nuestra mexicanidad en nuestro arte. Está bien estudiar disciplinas europeas, eso es maravilloso, pero también somos mexicanos y también el baile tiene que ver con nuestra mexicanidad, y con eso no te digo que te quites el tutú y te pongas una falda veracruzana, por supuesto que no. Lo que te digo es que entender de dónde vienes y quién eres te puede permitir ser un mucho mejor artista, y además un artista universal a partir de tu localidad, es decir, de donde eres, de donde vienes, y partir entonces al mundo para mostrar el arte. Pero esto debe ser no nada más en la pintura, porque en la pintura hay muchísimos exponentes, no así en teatro, no así en novela, y en la televisión ni se diga, es completamente inexistente, y en el cine pues lo dejamos de hacer desde los 60, me parece. Sí, claro. Entonces es básicamente eso. Creo que como artistas debemos de conocer de dónde venimos para crecer universalmente. Claro. Muchísimas gracias, Pablo, te agradezco mucho por tus comentarios. Gracias, Pablo. Muchas gracias a todos por vernos, y los esperamos el próximo miércoles. Muchas gracias. Gracias. Bye.